Tenemos un asunto hoy, en verdad, interesante desde donde se le vea. Está con nosotros Stephen Stadler. Él es ornitólogo. Él es un auténtico pilar a nivel mundial de la conservación de la paloma de socorro, y no solo eso. Stephen, bienvenido. How are you? Fine? I'm very fine. Thank you very much for inviting me, and I'm very happy to be here and speak about our project. Muy bien, ya sabe que nos dice que está muy a gusto y que muchas gracias por invitarlo. Y también está con nosotros, entonces le digo, el doctor Juan Esteban Martínez Gámez. ¿Cómo estás, doctor? Gómez, perdón, dije Gámez, perdón. Sí, fue un error ahí de transcripción. Oye, ¿cómo estás, doctor? Muy bien y muy contento. Partimos en pocas horas rumbo a Isla Socorro, en un buque de la Armada de México. Y es para dar continuidad a un proyecto que prácticamente inicia en 1925 con un grupo de científicos también que salvaron a esta especie mexicana de la extinción. ¿Qué especie es? Es la paloma de socorro. Es una paloma muy bonita que solamente existía en Isla Socorro, en el Pacífico mexicano. ¿Por eso era el nombre? Sí, y en este lugar que recientemente el presidente Peña Nieto recibió la inscripción de la UNESCO como un sitio de patrimonio mundial. Sí. ¿Qué hace un ornitólogo? What does an ornithologist ¿Qué hace? Well, an ornithologist either does science in the field or also in the lab. Hacen ciencia en el laboratorio o en el campo. Por el campo. But in my case, I'm working for Frankfurt Zoo, En el caso trabaja en el zoológico de Frankfurt and we keep the birds there, and y we mantenemos a las aves allí. maintain them and try to breed them, Tratamos de reproducirlas, and especially those species that are endangered in the en wild. particular aquellas especies que están en peligro en la vida silvestre. ¿Hay mucho peligro para la vida silvestre hoy en día en el mundo? Is there a great danger for wildlife? Yes, of course. We Sí, have por supuesto. a loss of habitat Tenemos una gran pérdida de in hábitats many places. en muchos lugares. We have other things like Tenemos otros factores como hunting, poaching. la cacería ilegal. So many species are threatened. Por eso muchas especies están amenazadas. For example, at the moment we have 11,100 about species of birds, Tenemos cerca de 11.100 más o menos especies de aves and about 12 to 15% of these species are threatened. y entre el 12 y 15% de estas especies están amenazadas. Stephen, ¿cómo fue tu acercamiento? ¿Cómo fueron tus inicios en una Your actividad beginnings. que no es común That is en not la so sociedad, common ¿no? in society. Te han de ver como un científico extraño, ¿no? Hasta en Alemania, ¿no? Well, yes, I mean, I was involved with animals right from the beginning Desde el principio yo me involucré con los animales as a child, como un niño and it was easy for me to y fue choose fácil escoger studying biologies. estudiar biología. And during these studies, I got in touch with many species, En este proceso pude conocer a muchas especies, starting with mammals, with empezando deer. con los mamíferos, venados. But when I came to Frankfurt Zoo in the early 1990s, Cuando llegué a Frankfurt al principio de los 90s, my job was to become curator of birds. mi trabajo fue ser el curador de la colección de aves. And here I got in touch also with the socorro dove. Y aquí es como conocí a la paloma de socorro. ¿Qué estudiaste? ¿Estudiaste en Alemania? Estudió en el norte de Alemania, I specialized in animal behavior. se especializó en comportamiento animal. And for my PhD, I went to Para su England. doctorado fue a Inglaterra, a United Kingdom, Inglaterra. sí. Yeah, Inglaterra. Inglaterra. And I studied a small Chinese species of deer for Y estudió una pequeña especie de venado chino. ¿En dónde? ¿En Alemania? No, En Inglaterra. In Inglaterra, sí. As a part of the Zoological Society of London. Como parte de la Sociedad Zoológica de Londres. Hay una discusión hoy sobre qué hacer con los zoológicos. Si los animales los tenemos que tener encerrados para que nosotros los veamos o tenemos que liberarlos. Hay la misma discusión que se da con los circos, ¿no? En el mundo. En México hubo una discusión muy fuerte sobre qué hacer con los animales en los circos, en los zoológicos. ¿Qué piensas, Stephen, de esto? Today have a very important role to play. Los zoológicos modernos ahora juegan un papel muy importante In conservation. en la conservación. Claro. Also in research, También en la investigación and especially in education. y también en la educación. And conservation has two parts.
La conservación tiene dos partes. One part is to save species or to help save La species, primera es salvar o ayudar a salvar especies, which we do, for example, with the socorro dove. lo que hacemos con, por ejemplo, con la misma Con la paloma de misma paloma. socorro. And the second important part Y la is segunda parte también importante conservation education. es la educación en conservación. And zoos, the world over, En todo el mundo los zoológicos have about 700 million reciben visitors every 700 year. millones de visitantes cada año en todo el mundo. So that's a place where we can Ese es el lugar, los zoológicos son el lugar describe the situation donde la gente what is puede going on entender qué es lo que pasa en el mundo Sí. with the species. con And estas especies. this is extremely important. Y these es days. extremadamente importante, muy importante. And I don't want to say anything against television, Y no quiero decir nada en contra de la televisión, Pero but there is a difference between seeing an animal live or on a screen. y hay una diferencia Sí. en ver un animal en la televisión que verlo vivo. sí, sin duda. Para muchos niños, la posibilidad de conocer los animales no es otra que los zoológicos. Exactly. That's exactly the point. Es exactamente Ese el es- punto. ¿Cuánto tiempo? No es tu primera vez en México, has venido varias veces. ¿Qué has venido a hacer a México? Well, I come to Mexico Vengo with a México the project we're working on con el proyecto Paloma de Socorro, with the socorro dove, and together with Juan and y several other en colaboración institutions, con un servidor y otras instituciones. we try to pave the grounds to bring this very particular species Estamos allanando el camino para que esta especie pueda regresar a su isla ancestral en el Pacífico mexicano. which is endemic to Mexico. It only- Es una especie que solamente existía en México y solamente existía en particular en Isla and Socorro. I was talking about those 11,000 species of bird. Ahora que estaba hablando de estas 11,000 especies de aves, 11,000. 11,000. Out of 11,000 species, there is 5 species only Hay 5 especies solamente that are extinct in the wild. que se registran como extintas en la vida silvestre. They only occur in aviaries, Ya no existen en ningún lugar silvestre del mundo, solamente en aviarios. and extinction is forever. Y la Extinción extinción es Sí, es para siempre. siempre. Es para sí. siempre. Oh, es para siempre. ¿Cómo fue tu contacto, tu primer contacto con Isla Socorro? ¿Cómo te fuiste informando de lo What was your que first contact de, with de lo Socorro que Island? de lo que iba pasando en Isla Socorro? How did you learn about Socorro Island? Well, the origin was at Frankfurt Zoo, El origen fue en el zoológico de Frankfurt. because at the time when I started, we did Porque al have, momento cuando yo empecé mi trabajo allí, empezamos también, we did have 2 pairs of socorro. teníamos 2 pares de palomas de socorro. 2 pares. See, because there were people already trying to find ways to save the species. Ya había personas tratando de salvar a la especie, haciendo intentos. And when I arrived and became curator of Y birds, cuando yo me hice curador de aves, I got together with a very good friend and colleague at the Cologne Zoo, se puso en contacto con un buen amigo y colega en el zoológico de Colón, Theo Pagel, who is now the Tío director. Pagel, que es ahora el director de ese zoológico, We decided that we need a firm program que necesitábamos un programa firme involving que involucrara many institutions. a muchas Because at instituciones. the time we only had about 50 birds, En with ese momento había solamente 50 aves, 6 private breeders, con 6 creadores privados and 2 major zoos, y which solamente was 2 zoológicos, Frankfurt y Colón. Frankfurt and Cologne. And we needed a broad base. So what we did, we applied with the European Zoo Association Entonces, a través de la Asociación de Zoológicos y Acuarios de Europa, to turn this program into an official, hicimos que este programa de cría se convirtiera en un programa oficial, what we call Lo que se llama European Endangered Species Program, un programa EEP. oficial europeo para la protección de especies en peligros, o EEP. And on this basis, it was possible to get more zoos involved. Así se logró que participaran más zoológicos. In 95, we Eh, had 7 En institutions. 1995 eran 7, In 2005, it was 17 en 2005 17, in 9 European countries. en 9 países And europeos. today we have 33 zoos and bird parks in 13 European countries Y collaborating. ahora tenemos 33 zoológicos en 13 países europeos colaborando. And Professor Baptista, who we already talked about, Y el profesor Luis Baptista, Who founded el this fundador del project. proyecto,
He invited me to go together with Juan. Lo invitó para que fuéramos juntos a Isla Socorro. ¿Hace cuántos años? In 1995. En 1995. Wow. So that was my first contact. And it was fascinating. Sí. Y fue una experiencia fascinante. Una pregunta inevitable, Stephen, es ¿qué hacen los gobiernos de los países? What do governments ¿Qué hace no solo el mexicano en general? The Mexican government, other la governments. ONU a través del programa del medio ambiente, etcétera. ¿Están haciendo su tarea, la tarea que deben hacer? Well, you could always do more. Uno siempre puede hacer más. But in recent years there has been a very intensive cooperation Pero en los últimos años ha habido una gran cooperación among many organizations, entre not muchas organizaciones, just governmental, but no also solamente del gobierno, non-governmental. también de la sociedad And civil, it's guided by big organizations like the IUCN. que guían algunas asociaciones internacionales como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. And in the zoo world, it's the World Zoo Association. Y en el caso de los zoológicos, la Asociación Mundial de Zoológicos And regional organizations y sus capítulos regionales o asociaciones regionales, like the European Zoo Association, como la europea, like ALPSA here in como la de Latin America, Latinoamérica or the Association of Zoos and Aquaria in North America. o la de ASA. Norteamérica. So there's a lot of collaboration. Sí, Hay mucha colaboración entre todos. Puede resultar muy obvia la pregunta, pero te diría, It may be obvious, but it's about the importance of sí. preserving the environment. a ver, ¿dónde radica eso para el público que nos está viendo? For the public that is ¿No? watching A ver, us. ¿dónde está ese llamado de atención de un hombre tan destacado como tú, de que tenemos que ver What is todo, the message? ser conscientes de todo esto? Well, the message ¿Sí, is ¿sí me entendiste, verdad? Sí. yeah. The message is El mensaje sería that we have been losing over the years que en estos años, en los años recientes, hemos perdido a lot of muchas, what we call biological diversity, lo que llamamos diversidad biológica, extinction of species. la extinción de And especies. every single species is playing a major role Y in the cada network especie the habitat. sola está jugando un papel muy importante en estos ecosistemas. And there is today many scientists Hay muchos científicos ahora who are claiming that que proponen también the loss of biological que la diversity pérdida de la diversidad biológica may be a problem which is even more es tal vez un problema tal vez de mucho mayor importancia que el cambio que el climático. cambio climático. Sí. Sí. Inevitablemente te pregunto, un personaje como Donald Trump dice, no creo en el cambio climático. Donald Trump Sí. says he doesn't believe in A ver, ¿qué ideas a un científico de tu envergadura, de tu naturaleza, le pasan por la cabeza cuando escucha ese tipo de afirmaciones del país más poderoso de la Tierra? Well, it's worrying. Es preocupante. I mean, I'm not a specialist in climate change, No soy un especialista en cambio climático, but I think it has been proven pero se ha probado and it has been distributed through the media, which is very y se helpful. ha dado a conocer a través de los medios That de it is a comunicación problem, que existe un problema and it is man-made. y que es creado por el hombre. Most of it is man-made. La mayoría. There will be aspects that are going on without Hay, people. hay algunos contributing, aspectos but- que no tienen que ver con la población, But I think, with the loss of biological diversity, that interacts with climate change. y con la pérdida también de la diversidad biológica, eso interactúa con el otro problema de cambio climático Makes it worse. y es algo peor, más grande, un reto mayor. La primera vez que viste Isla Socorro, ¿qué pensaste? O sea, ¿cuáles fueron tus sensaciones, tu idea? Well, I mean, coming from the breeding program, Veniendo del programa de cría, knowing about the importance of the species, sabiendo la importancia And de esta threats. especie, su nivel de riesgo de and then sort desaparecer. of gradually approaching on this boat Y from the llegando en el Mexican buque Navy, de la Armada de Sí, México, claro. poco a poco a esta isla, you can imagine how exciting that se was. siente It was really un moving. sentimiento muy especial, muy estremecedor, And conmovedor. And also I had so many friends around me who Y were tenía muchos in the amigos same a mi boat, alrededor que estaban en ese mismo buque like Luis Baptista, como Luis like Baptista, Juan, un servidor, and several others. y otros científicos So que íbamos. that was quite touching. Y era un momento muy especial. De Manzanillo a Isla Socorro, ¿cuántos kilómetros son? Son 700 kilómetros. Y ustedes se van en
Barco. En barco. ¿Y cuánto tiempo se quedan allá? Bueno, él va en esta visita particularmente a ver las áreas históricas donde existía la Paloma de Socorro. Sí. Él va y regresa con este mismo buque oceánico, patrulla oceánica, y nosotros, otro grupo, nos quedamos precisamente en Isla Socorro porque tenemos un programa de reforestación con especies endémicas. Ajá. Y estamos plantando ahorita arbolitos que son muy pequeños, pero en poco tiempo van a ser más grandes, y son precisamente los árboles que requiere esta especie para volver a habitar las áreas históricas donde estaba. ¿Qué nos falta a los seres humanos? ¿Tenemos que entender a los animales o estamos esperando que los animales nos entiendan a nosotros? Do we need to understand animals or animals have to understand humans? Well, I don't know. I mean, obviously humans are a different category. Claro que es evidente que los humanos tienen una categoría diferente de los animales. As a biologist working with animals Y and having como worked with un very biólogo different trabajando con species, animales con muchas especies, it is not correct to speak of animals no es or correcto hablar de to animales compare o humans comparar with los animals, humanos con animales. because the differences between the different species Porque la diferencia entre todas las especies are massive. Sí. are what? Massive. Son masivas, Masivas, sí. entre Sí, todas sí, las sí. especies. So what people often like to do is compare human beings with animals. La tendencia es comparar Sí. a los humanos con los It doesn't animales, really work. pero If no I- es así. If I compare human beings with, say, gorillas, Y si it's comparo a different humanos story, con gorilas, es una historia diferente as comparing this with a little bird or with, que comparar with an humanos insect. con aves o con un insecto. Sí. No entendemos, no lo entendemos, ¿no? Porque comparamos. Nos la pasamos comparando, ¿no? All the time, ¿no? We're in comparison. Sí. Sí, todo el Yes, tiempo, yes, ¿no? that's right, Sí. yeah. La impresión que da en un país como México en los últimos años es que hay una mayor cercanía hacia los animales. Sí. Particularmente pienso hay una como relación diferente ahora con los perros. Well, yeah, well, animals in some cases play a role in the social life of people. En algunos casos los animales juegan un papel importante en la vida social de las personas. And I think that is not necessarily a very good indication. Y no necesariamente es una muy buena indicación. It may well be that the individual situation Puede is ser que es una situación individual improving está for mejorando the people who live para together las with these personas que animals. viven con los animales, que conviven con los But animales. very often it's a signal that these people have not the traditional Sí. family way of life anymore. Pero también puede ser una señal de que algunas personas que también tienen animales tampoco tienen una buena relación familiar en otros aspectos más amplios, ¿no? Esta parte de relación social con los animales para sustituir a nuestras relaciones sociales con los animales muchas veces acaba siendo hasta enfermiza, ¿no? You see, the work we are doing is not so much related with domesticated animals. Sí, el trabajo que nosotros hacemos, por ejemplo, no tiene que ver mucho con animales Claro, es domesticados. otra Working cosa. with wild animals, Sí. Trabajamos con animales silvestres endangered que species, están en peligro, especies en peligro. and that's our task to protect these and help Y es protect nuestro them. deber protegerlas And as I said before, to educate people y educar a la población, a la gente, a la about these sociedad problems and motivate de estos them problemas y motivar a la sociedad to help us. para ayudarnos. And I think it's wonderful that you play Es a role maravilloso in this as well. que tú, Javier, nos des este espacio para compartir con el Help us público to tell the story esta about, historia. De la paloma. ¿Por qué es tan importante Why is so important la paloma? the Socorro Dove? Yes, ¿Por qué es tan importante? You may ask the question quite rightly. Y puedes hacer esta pregunta con mucho derecho, ¿no? Sí. Why are zoos in Porque Europe los zoológicos de Europa trying to protect a little están brown intentando Sí, salvar sí. esta on a pequeña small- ave café small Claro. remote island de una isla pequeña remota de in- México, De México hasta in el the middle- otro in lado the del middle of the mundo. largest ocean we en la have? mitad del océano más grande del mundo? But for us, the Pero para Socorro nosotros- dove is a symbol. La paloma de socorro es un símbolo. It's two aspects actually. If Hay we dos aspectos. manage to save the Socorro dove, Si logramos salvar a la paloma de socorro bring it back to Socorro y la Island, llevamos a Isla Socorro, we will at the same time al mismo tiempo estaremos help
a minimum of 10, estaremos ayudando al menos otras 10 especies que también viven en Isla Socorro. Porque, por ejemplo, con este proceso de restauración del hábitat, de plantar arbolitos, con la participación de otras instituciones, como INECOL, UNAM, Endémicos Insulares, con el apoyo generoso de la Armada de México. Estamos preocupándonos y trabajando por esta pequeña ave café, pero significa mucho más. Y también hay otro componente, es una responsabilidad global. No importa que la paloma sea de México. Estos 40 zoológicos, 30, 40 zoológicos lo hacen porque es su deber. Y como dije antes, es también una de las 5 especies de aves que ya no viven en la vida silvestre y están en custodia de una institución zoológica. Y al momento que nosotros empezamos el programa en Europa, era el único país donde había palomas de socorro con un componente genético que nos daba la certeza de que eran descendientes de palomas que venían de la isla. Entonces era inevitable y teníamos que hacerlo. ¿Qué zoológicos del mundo te gustan? There's many, obviously. Hay muchos, There's Frankfurt Zoo. Frankfurt, sí. Because I work there and I know it very well. Porque yo trabajo ahí. I have to say that. But there is many more, Hay obviously. muchos más. And I think the main message is that zoos have improved a lot over the years. Es que los zoológicos han mejorado mucho en estos últimos años. You were touching on this aspect that Estabas platicando de este aspecto de las críticas hacia los zoológicos. And I think that's fair enough. Y está bien, es adecuado. Because we need to improve. Porque tenemos que mejorar. We need to adapt. Tenemos que adaptarnos. That's what we are doing. Es lo que estamos haciendo. You can't do everything in a moment. Y las cosas no ocurren en un momento. Toma tiempo. So many things have changed to the better. Y muchas cosas han cambiado para mejorar. If you have a look at the keeping conditions many years ago, si tú observas cómo se mantenían los animales hace mucho tiempo, con los estándares modernos, I mean, go to African Safari. Por ejemplo, vayan a African Safari. This example from this country, it's wonderful. Es maravilloso. Es maravilloso, sí. Es maravilloso. Yeah. African Safari. Yeah. ¿Conoces otros zoológicos de México? Other zoos in Mexico? I know Chapultepec. Chapultepec. ¿Te gusta? You like it? Yeah, I liked it. Although I have to say, the last time I had a chance to go was a long time ago. It was in 2004. Pero debe decir que la última vez que fue ya fue hace bastante tiempo. Normalmente, when I'm here, starting to ya ibas a hablar en español. Which is normalmente. When I'm here. Cuando estoy aquí. I do not have enough time no tengo suficiente tiempo para visitar. Claro. And Mexico is a large country. Y México es un país muy grande. And we are so busy with the project. Estamos muy ocupados con el proyecto. And to be honest, when I come to Mexico, and if I can choose to go to Socorro Island or to visit a zoo, y cuando vengo a México, si tengo que escoger entre un zoológico y Isla Socorro, lo más probable es que escoja ir a la Isla Socorro. Es un gran gusto conocerte, Stephen. It was a pleasure to meet you. Es muy bueno para nuestro país que se logren conjuntar instituciones, ¿no? It's very good for the country that so many institutions get together. Sí. Yeah, that's the main thing. Que es difícil, tú lo sabes. En México es difícil. I mean, for me, this collaboration is also personally a very important thing. Para mí esta colaboración personalmente es un punto muy importante. With almost 25 years now. Con casi 25 años de estar trabajando en esto. In this project, I have met so many people. He conocido mucha gente. In Europe. In the United States. En Alemania, en Europa, en los Estados Unidos. And then in Mexico. Y en México. And we all collaborate. Y todos colaboramos. And for a biologist who's, that's his job, I mean, that is so wonderful. Sí. Y para alguien que este es su trabajo, esto resulta maravilloso. El gobierno trae ahora un plan diferente con Isla Socorro, ¿no? Entiendo. Sí, bueno, recientemente, gracias. Yo understand, Morales, yeah. Most of it. Gracias al trabajo de los investigadores nacionales e internacionales,
que por mucho tiempo han estado documentando la biodiversidad que existe en las Islas Revillagigedo y sobre todo los fenómenos extraordinarios. La UNESCO le dio a nuestro país el honor de que este sitio maravilloso que se conoce como las Galápagos mexicanas se inscribiera en la lista del Patrimonio Mundial como un sitio natural, por ser un lugar excepcional. Espero que no lo hagan un centro turístico. También, eso lo esperamos, aunque el turismo se puede hacer de una manera diferente. Por ejemplo, en Galápagos reciben muchos turistas que apoyan y participan observando las maravillas que hay en esos lugares de una forma que no lo daña, es un turismo sustentable. En Isla Revillagigedo también se está dando este caso, particularmente con una comunidad internacional de buzos que van por cientos cada temporada que no hay huracanes. Prácticamente todos los días hay barcos de buceo con gente que viene de los más distantes lugares para nadar con las mantas, para ver ballenas, para ver delfines, para ver escuelas de tiburones martillos. Sí. Y entonces el turismo puede ser bueno. Si es sustentable. Si es sustentable. ¿Podemos sacarnos una fotografía? Can we take a photograph? Yes, of course. Okay, vamos. Sale aquí, para que salgamos aquí. Es el recuerdo del programa. Sí, muy bien. Y bueno, yo también quisiera decir que la institución donde yo trabajo, sobre todo con esta participación del gobierno, es uno de los centros públicos de investigación del CONACYT. Somos 27 en todo el país y en el caso del Instituto de Ecología, precisamente nuestra labor es el estudio, la conservación y el aprovechamiento sustentable. Más o menos. De la biodiversidad. Every day. Es para la foto. Muchas gracias. ¿Tú qué estudiaste? Biología. Biología. ¿En dónde? ¿En la UNAM o dónde? En la Universidad Veracruzana. Ah, mira. Sí. Bueno, muchas gracias. Señor, mucho gusto. Es un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muy bien. Socorro es ayuda. Sí, entiendes, ¿no? Ayuda, ¿no? Gracias por venir a Socorro, a ayudarnos. Ajá, también. Sí, ¿no? Gracias, muchas gracias. Gracias. Nos vemos mañana a las 6. Gracias, adiós.